Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, y lo demandabais, estábamos yo creo que todos deseosos de pues continuar esta pequeña saga de estos anuarios que hacemos de yihadismo. Así que bueno, pues un año más tratando este tema, este fenómeno. Y bueno, que por desgracia, pues de vez en cuando tiene bastante actualidad. Y este año, para hablar de el yihadismo en 2017, pues tenemos a Bernardo Rodríguez Mayorga, @Berrodma en Twitter. Y Bernardo es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Es también, tiene en su haber el máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional y es coordinador y colaborador en el Observatorio sobre la Actividad Yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental. Este observatorio pertenece al Grupo GESI y ya pues nos da pie a que hablemos del Grupo GESI. Ya os damos la información. Grupo GESI es el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Y bueno, pues su página web es seguridadinternacional.es. También están en Twitter, así que los podéis encontrar por @Grupo GESI. Bueno, pues Bernardo, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos en Blistocast. Esto es un gran placer, un gran honor también. Quienes me han precedido, como es el profesor Javier Jordán y Alberto Bueno, han dejado el listón muy alto y a ver cómo sorteamos este temporal. Pues no hay 2 sin 3, así que fenomenal. Así que genial. Yo, la verdad, encantado de tenerte aquí. Cuando me lo propuso Alberto Bueno, dije, por supuesto. Seguro. Además, me contó que ya habías preparado algún documento. Pues precisamente es una especie de anuario o algo así. O sea que ya te viene casi botando la pelota, ¿no? Sí, efectivamente. Los compañeros del Observatorio de Estudios y el Terrorismo Internacional, de la OIT, me propusieron justo hacer un apartado que era sobre el terrorismo en el norte de África y Sahel Occidental, que es lo que nos encargamos desde GESI, con otros compañeros más también han hecho investigación y llevamos ya, bueno, en mi caso yo llevo 2 años coordinando el observatorio y curiosamente también fue Alberto también que nos puso en contacto para empezar a retomar el tema del observatorio y darle un impulso diferente, en fin, modificarlo. Entonces es para mí un placer, sinceramente, poder estar aquí contigo comentando estos temas del terrorismo internacional y a ver cómo se nos da. Pues yo creo que bien, hombre. Yo creo que bien. Bueno, pues por donde quieras empezar, porque cada maestrillo tiene su librillo. Te lo decía fuera de micrófono y ahora te lo vuelvo a repetir. Es decir, cada uno destaca lo que quiere, así que total libertad y arranca por donde quieras. Vale, perfecto. Pues me gustaría empezar por analizar los bastiones, hacer un pequeño resumen. Primero vamos a ver un pequeño resumen de cuál ha sido la actividad del yihadismo a nivel internacional y hacer un repaso a partir de ¿cómo decirlo?, desde un seguimiento geográfico. Vamos a empezar por el Magreb, Sahel, vamos a ir a hacer una ruta un poco más larga quizás, nos vamos también a lo que es Siria, Oriente Próximo con Irak, también nos vamos alejando hacia lo que es la zona de Filipinas, del sudeste asiático y claro, evidentemente sin saltarnos la zona de Afganistán, Pakistán y lo que es la parte de Europa y Norteamérica, ¿no? Que son las partes fundamentales. Vamos a esto porque no suele salir tan a menudo porque en los medios, ¿no?, generalistas, cuando hablamos de Pakistán, Afganistán, pues más o menos los tenemos situados, por mucho que no queramos, ¿no? Y por supuesto el Magreb sabemos dónde está, pero el Sahel es un término que no es tan utilizado. Es lo que está justo por debajo del Sahara y antes de llegar pues a esa zona centroafricana, ¿no? Efectivamente, el Sahel es una gran región donde se incluyen varios países como por ejemplo Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Níger, Mali, Chad
En fin, seguimos así hasta llegar a lo que sería la parte del Cuerno de África, hasta la zona de Sudán, hasta la zona de Somalia, Kenia. Entonces el Sahel en sí es una región muy muy amplia, muy extensa en cuanto a países y la región, ¿no? Ujú. Es como también cuando se usa el término de la región MENA, que la región MENA también es una región bastante amplia. Este término de región MENA viene del inglés, ¿no? De Middle East a North Africa. Ujú. Entonces son términos muy amplios para elegir regiones y al fin y al cabo pueden causar una pequeña confusión en cuanto no se sabe exactamente qué país contiene a cuál, porque a veces Oriente Próximo también mete en países norte de África, entonces puede generar cierta confusión. Yo lo que voy a hacer en este caso es empezar a explicar región por región, haciendo un recorrido mucho más claro quizás por país para ver los acontecimientos principales que han acaecido y así empezar a también a dar a conocer cuáles son esos países que componen cada región, ¿no? A grandes rasgos, básicamente. Ujú. Perfecto. Y si te parece, pues allá vamos directamente a lo que sería la zona de... Me gustaría empezar justo con los atentados que han ocurrido en España, en este caso en agosto, que Ujú. ocurrieron en Cataluña. Perfecto. Los antecedentes de los atentados sufridos en Cataluña, hubo un interesante estudio desde 2013 hasta septiembre de 2017, con un total de cerca de 222 individuos que fueron detenidos por creencias salafistas yihadistas en España. Estos individuos, durante años anteriores a los atentados de Cataluña, se encontraban en bolsas localizadas. Es decir, existe un fenómeno repartido por todo el territorio, donde han existido y se han aparecido como nuevos casos de terrorismo. Es decir, que se han empezado a formar nuevos terroristas de los que ya se habían formado en tiempos anteriores. Los anteriores, en teoría, no se sabe muy bien si se han reformado o por lo menos han pasado a un estado latente. Ujú. Solo un 27% de los aludidos yihadistas, de los detenidos, que estamos hablando de los 222, Sí. fueron miembros de algún tipo de célula, grupo o red con funciones operativas. Solo un 27,7%. Entonces, es un número realmente bajo en comparación a lo que podría ser una zona donde es más activa el terrorismo, una zona de conflicto, evidentemente. Y en este caso tenemos como la proximidad con Marruecos, crea también un influjo y crea que los yihadistas en esta zona, pues la mayoría de nacionalidades sean marroquíes, con mayor proclividad a implicarse en la ideación, planificación y preparación y hasta ejecución de determinados atentados aquí en España. O sea que el 73% realmente no tenía relación con grupos de ese estilo. No estaban implicados en funciones operativas, pero sí se Ajá. dedicaban a otro tipo de funciones, o si estaban radicalizados, o si tenían por lo menos intenciones o sea, se encontraban en las fases previas a la preparación y a la ejecución, pero sí se encontraban ya en la fase de ideación, ya tenían la idea metida, por decirlo de alguna manera, en la cabeza. Ujú. O sea que sí, realmente simpatizaban y estaban, como diríamos, evangelizados en eso. Sí, efectivamente. De estos detenidos, el 95% por participación en actividades yihadistas, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017, estaban vinculados al Daesh. O sea, estamos hablando de que solamente un 5% del total de los 122 no pertenecían a Daesh o no estaban vinculados a Daesh. Esto es una cifra muy interesante porque demuestra cuál es el auge de Daesh en cuanto a capacidad de captación, sobre todo en España y antes de los atentados de Cataluña como antecedente, ¿no? Ujú. Un 87,7% de los detenidos estaban implicados en compañía, es decir, no actuaban en solitario, solamente un 12,3% actuaba en solitario. Esto a veces causa mucha polémica con el tema de los lobos solitarios, que se dice que los lobos solitarios son como un gran mal y es difícil de localizarlos. Es cierto que es difícil localizarlos, pero no son la mayoría, son un 12,3% en el caso de España. En cambio, las redes, los grupos o lo que serían las células, pues en teoría están como más distribuidas y son más fáciles de encontrar porque son en mayoría. En También, España las zonas con mayor actividad, sí, perdona. sí, no, no, que estaba pensando que, bueno, que también el tema de que vayan, o sea, que con un grupo es, bueno, ya se sabe que somos seres sociales y en un grupo te influye más, ¿no? Y es difícil que te radicalices tanto, 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 o hay menos posibilidades si es de manera individual, ¿no? Si es de manera colectiva, será mucho más fácil. Efectivamente, la influencia social, ¿no? El peso que tiene nuestro entorno social en condicionar ciertas actitudes, comportamientos, en crear ciertas pautas, en fin, patrones de conducta en las personas. Es muy interesante analizar cómo se crea esa influencia en tanto que
hay también un vínculo diferente con un vínculo afectivo o un vínculo de parentesco, que eso justo lo veremos ahora dentro de un momento, porque lo curioso es que esta concentración de la actividad yihadista en España se centra en las localidades de Barcelona, Ceuta, Madrid, Melilla, Girona y Alicante. Son estas zonas como clústeres que dicen algunos autores, que hablan de bolsas donde se crean como racimos de radicalización yihadista. Y en estos procesos, casi el 67% de los individuos de este estudio tenían vínculos de vecindad. Es decir, justo lo que debemos decir, es tu vecino, es tu conocido o tu pariente el que empieza a crear ese tipo de vínculos contigo para alentarte o seducirte hacia la radicalización, ¿no? Con todo el peligro que eso conlleva. Además Estamos hablando de... que Sí, dices, joder, ¿cómo un individuo te puede influir tanto? Bueno, porque esto es desgraciadamente así, ¿no? Que a lo mejor las cosas malas o sea, influyen más que las cosas buenas, ¿no? Es decir, puedes tener 500 vecinos estupendos, pero con que haya uno que haya sido radicalizado y tal, pues ya te puede ir metiendo eso en la cabeza y te influye más. Y además es muy difícil que no haya alguna persona que haya estado en un país y también es complicado. Sí, en la medida en que tú ya tienes la idea preconcebida, o uno en general tiene la idea preconcebida, en este sentido del terrorismo yihadista, del salafismo, el paso hacia la violencia es relativamente corto. Entonces hay que tener cuidado hasta qué punto se puede permitir este tipo de ideas y de corrientes entre una sociedad democrática, ¿no? Esto siempre ha sido un eterno debate, que por suerte las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan a tiempo en la mayoría de los casos, no son infalibles, eso hay que reconocerlo, pero en general tienen un trabajo por encima de lo deseado, y realmente llegan a sorprender muchas veces las detenciones y operaciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en España. Ya avanzando un poco más hacia el atentado que ocurrió, hacia los atentados que ocurrieron en Cataluña, ya un informe previo hablaba de que la célula de Ripoll estaba compuesta por 10 individuos, 9 de origen marroquí y un español, varios de cuyos miembros perpetraron después el atentado en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Esto ilustra muy bien cómo se crea también este caso de la célula de Ripoll, cómo se crean vínculos de parentesco, de amistad entre los terroristas. Además de que todos eran amigos y, curiosamente, vecinos de la misma localidad de Girona, la célula albergaba 3 parejas de hermanos, un trío de estos y otra pareja de primos. Es decir, estamos hablando del vínculo familiar también cómo atrae a cometer ese tipo de actos, ¿no? Totalmente deleznables. Pues sí. Y hablando del tema de la captación, radicalización y reclutamiento de 9 individuos, se había producido normalmente en un entorno físico. De los 9 que se habían en un entorno, está hablando de radicalización offline, fuera de las redes, fuera de internet, que muchas veces se menciona que la radicalización fue muy rápida a través de internet, pero en la mayoría de los casos se suele producir offline, fuera de la red, por el boca a boca, como se dice, ¿no? Coloquialmente. Sí. Y entrando directamente a analizar el atentado, como se sabe que fue la tarde del 17 de agosto de 2017, en la madrugada de ese mismo día ocurría un atentado en la ciudad en este caso en Alcanar, donde explotaron las bombas por la fabricación del TATP, por un error simplemente. El TATP, el famoso triperóxido de triacetona, conocido como hijo de Satán, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, que le daban ese nombre. Sí, efectivamente. Lo intentaron fabricar y le explotó en este caso a los terroristas que estaban fabricando en Alcanar, y al final esto conllevó a que se precipitaran en sus acciones, quienes estaban todavía fuera de la casa de Alcanar, y tuvieran que tomar la decisión de improvisar. Y el improvisar en este caso supuso 16 víctimas y más de 100 heridos, que con el atentado que llevó a cabo Younes Abu Yaqub, cuando se saltó en el paseo peatonal de la Rambla con la furgoneta que iba, y en fin, como sabemos, tuvo ese final tan desastroso. También lo mismo ocurrió al día siguiente, esa misma hora, perdón, un poco más tarde, esa misma noche estaba ocurriendo en Cambrils. 5 terroristas invistieron en un coche a Mossos de Escuadra y realizaron su mismo atentado. Estamos viendo que son situaciones en las que los terroristas adquieren tácticas y adquieren también medios por los cuales es fácil de adquirir. Estamos hablando de furgonetas, no requieren de mucha especialización o de capacitación para utilizarlas, y sobre todo el uso de cuchillos y armas blancas. Eso es algo que se va a ir viendo a lo largo de este año como una nota habitual
sobre todo por los atentados que fueron capaces de inspirar Daesh y Al-Qaeda en sus manuales en las revistas, ya sea Inspire o Davik, en el caso de Daesh. Ahora, si te parece, pasamos a los atentados que han ocurrido en Europa y Norteamérica. Ujú. El 3 de febrero fue uno de los primeros atentados en un ciudadano egipcio que fue abatido al intentar acuchillar a un soldado francés en las inmediaciones del Louvre, en París. Sí, El sí, atacante sí. intentó entrar en el museo y en ese momento llevaba 2 mochilas, le dio el alto, en fin, acabó agrediendo a los soldados y los soldados, cuando vieron el machete, lo abatieron al hombre. En febrero ocurrió otro atentado cerca del aeropuerto de París-Orly, el 18 de marzo, cuando moría a tiros justo un hombre que intentaba robarle el arma a un soldado que patrullaba durante la operación Sentinel. Los atentados han sucedido en Europa de manera muy parecida. El atentado de Londres el 22 de marzo, un hombre que estrella su coche en el puente de Westminster y después cerca del Parlamento, intenta atacar a unos policías con arma blanca también. Vemos cómo se reproduce como un patrón, ¿no? Son atentados low cost, donde se invierte muy poco y el impacto mediático y el impacto que se mantiene psicológico es importante en la población. En abril también ocurrió en San Petersburgo una explosión donde fallecieron 16 personas con 64 heridos. En abril, en Estocolmo, un camión atropellaba a varias personas a lo largo de un centro comercial. En fin, los Campos Elíseos en abril, también un hombre con una AK-47. Lo que cabe destacar es el atentado de mayo en el Manchester Arena durante el concierto de la cantante Ariana Grande, donde se produció una explosión en mitad del concierto con un joven terrorista que llevaba un chaleco con un explosivo adosado al mismo y les hizo explotar en mitad del concierto. En este caso, lo interesante de la situación y del atentado es que el joven tenía una vinculación con Libia. Sus padres eran libios. Y lo interesante en este caso es la vinculación de la red, cómo se llegó a buscar al padre y al hermano que se encontraban en Libia para poder detenerlos y enviarlos por lo menos investigar sobre si tenían relación o no con el atentado que se había realizado en Manchester. Estamos hablando de básicamente Así el Sí, vínculo familiar había influido para radicalizarlo, vamos. sí, el vínculo familiar y sobre todo que estaba en otro país, que normalmente se entiende que es un territorio donde el yihadismo ha florecido y ha tenido bastante impacto en Libia por la inestabilidad, por la fragilidad del propio Estado. Entonces es casi como una trama transnacional, ¿no? Lo que está hablando internacional, más allá de las fronteras, no solamente nos Sí. centramos en las fronteras europeas. Sí, que hay varios escenarios para analizar uno de los casos, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. Siguiendo con el recorrido un poco más rápido, me gustaría señalar también el atentado 3 de junio, donde fatídicamente en el atentado perdió la vida Ignacio Echeverría, compatriota nuestro, Sí. que en un acto de valor se enfrentó a uno de los atacantes donde normalmente nadie solía hacerlo. Era bastante... en fin, la situación... Todo el mundo huye y se enfrenta a las fuerzas de seguridad, excepto en este caso, que directamente va con su monopatín a darles... Eso fue, sí, un acto totalmente heroico. Y la verdad es que ha sido de lo más notable que se ha visto en este tipo de atentados. No es por echarnos flores, pero esa acción es poco común, poco usual, y además va en contra del instinto, ¿no?, de conservación de varias personas, sobre todo por el miedo y el pánico que se está creando. Pero gracias a esa acción consiguió evitar que atacaran a otras personas que estaban pasando por ahí. En fin, con este tipo de atentados que nos han afectado tanto directamente como en el territorio español como más allá a nuestros compatriotas y ciudadanos, vemos cómo el terrorismo también ataca de forma indiscriminada a la población civil, a lo que se llaman los objetivos blandos. No discrimina entre lo que serían objetivos militares, objetivos simbólicos, que también los hay, porque el atentado que que se produjo en el Louvre, en los Campos Elíseos, en Westminster, todos ellos tienen una intención de condicionar, porque además son símbolos, son instituciones a las que se están intentando atacar. Pero en este caso, Ignacio Echeverría, con las acciones, evidentemente también les recibieron un premio, le otorgaron la Cruz de Distinción Civil por sus acciones realizadas. Entonces, yo creo que es como una forma también de equiparar que las acciones, por muy terroristas que sean, siempre habrá un héroe o siempre habrá una acción
que sea capaz de mostrar bondad o mostrar heroísmo en una situación tan complicada. Siguiendo un poco más adelante con los atentados, en 20 de junio también explosión central en Bruselas. En este caso fue fallida, fue abatido por suerte el terrorista, y además tenía poca cantidad de explosivos en su chaleco. También se han dado casos de ataques en Hamburgo, en lo que es un homicidio en un suburbio parisino también con intención de terroristas y cerca de la Torre Eiffel. Y también, para acabar ya casi este recorrido, tenemos los atentados del Palacio de Buckingham, en Marsella, en San Carlos, el de West Side Highway, que este también fue bastante tristemente célebre, este atentado, porque el terrorista era uzbeco y se desplazó 1,5 kilómetros causando la muerte a 8 personas en Nueva York. El 31 de octubre, dejando una docena de heridos, y el vehículo al final pues fue encontrado dentro de una bandera de Daesh con una nota que decía que Daesh vive para siempre en árabe. En este caso, el terrorista dicen que se autorradicalizó según las fuentes oficiales, y claro, evidentemente habría que analizar cómo se llegó también a él mismo a tomar esa iniciativa, ¿no? Porque no es usual. Normalmente emplean, como hemos visto en el caso vosotros en España, el caso de la radicalización offline. Cada uno se radicaliza a través de su entorno, que es lo que genera este tipo de conductas. Me gustaría señalar también que el 27 de diciembre, en San Petersburgo, ocurrió un atentado que después fue reivindicado por el Daesh y por Al-Qaeda. Sin embargo, este atentado no es de teología yihadista. Muchas veces se le atribuye, dicen que la explosión de una taquilla en el supermercado en San Petersburgo, que causó 18 heridos, lo generaron terroristas yihadistas, pero no. Era simplemente un presunto terrorista, pero en este caso nacionalista. Entonces, para dejar un poco claro esa situación que puede causar... ¿De dónde era el terrorista? Este era... a ver si lo tengo... no, vaya, pero era del estilo como hicieron en Chechenia y cosas, o sea, los chechenos que iban a Moscú y que ponían bombas en todos lados, inmolaban y cosas de estas, pero claro, ahí lo que había no era yihadismo, era nacionalismo. Sí, efectivamente. Estilo, ¿no? En este caso, me parece que era a favor del nacionalismo ruso, me parece. No estoy muy seguro, la verdad. La información que tengo todavía están... Además, la inteligencia rusa no está dando mucha información sobre lo ocurrido. Recién en enero estaban dando más información, a comienzos de enero, a mediados de enero, estaban dando más información sobre este tipo de atentado. Pero bueno, cabe decir que lo más importante es que no fue ni Daesh ni Al-Qaeda. Entonces, a raíz de los atentados que han ocurrido en Europa y Norteamérica, podemos rápidamente decir que la capacidad de inspirar de Daesh y Al-Qaeda sigue latente, causan efectos nocivos y es un terrorismo que es de tipo low cost, que es como se dice, ¿no? De bajo coste. Ya se ha visto sobre todo en el aeropuerto de Orly, en el puente de Westminster, y es un terrorismo además que se produce con gente que ha nacido aquí desde segunda generación o tercera generación, lo que se llama el terrorismo tipo homegrown, que ha echado raíces, que por lo que sea en la fase de la biografía de esta persona no se ha creado suficientes vínculos y suficientes valores. En fin, hay diferentes tipos de explicaciones de por qué se produce, y lo más importante es cómo intentar evitarlo, ¿no? La respuesta a este tipo, o por qué se produce, por ejemplo, ¿no? También por qué se produce, intentar saber por qué se produce. Según algunos autores dicen que se produce el terrorismo low cost a causa de la presión policial. Nuestras fuerzas de seguridad han creado un círculo mucho más grande sobre los yihadistas, lo que ha dificultado su financiación de armamento y explosivos, y a su vez lo que crea es dificultad para crear redes de reclutamiento, difusión, ideología y propaganda yihadista. Por lo tanto, lo que prefieren es actuar de manera solitaria, de manera individual, en este caso, que sería lo más adecuado, empleando métodos que sean de bajo coste y de alto impacto en este caso, ¿no? Como causar, por ejemplo, un atropello o usar un camión o lo que sea, sí. Efectivamente, lo que se llama el camión, camión bélier, como le dicen, ¿no? Los franceses. En este caso, este tipo de atentados, además, son de bastante complejidad. Al ser oriundos del propio territorio, están bastante bien integrados, conocen el territorio, conocen la zona en la que actúan. La dificultad para distinguir quiénes son terroristas y quiénes no se vuelve cada vez más difusa. Además, es algo que está más en el plano de las ideas. Lo más importante es sobre todo analizar el ámbito de la narrativa, cómo la narrativa se ha convertido en el eje fundamental de Daesh, que pese a que está perdiendo territorio
y está perdiendo la guerra en las zonas de sus bastiones, es capaz de inspirar y de llevar a cabo esas reivindicaciones con una propaganda, una maquinaria propagandística que está descentralizada. Eso es bastante interesante también. Y lo veremos justo más adelante también con el tema de las redes sociales. Y bueno, pues hasta ahí básicamente es la zona de Europa y Norteamérica. Si te parece, pasamos a Oriente Próximo. Vale, vamos con ello. En este caso, hay varios factores de Oriente Próximo que han generado mayor inestabilidad y a su vez esta inestabilidad se ha traducido en el auge y sobre todo en facilitar que se transformen las organizaciones yihadistas. Toda crisis que se produzca, normalmente toda crisis que se produzca a nivel internacional, sobre todo regional en Oriente Próximo, crea un cambio en el equilibrio de las fuerzas, en el sentido en que los dos grandes rivales, normalmente conocidos como Arabia Saudí e Irán, si son capaces estos dos rivales de alterar el orden del poder regional y relativo en este caso, generarán a su vez inestabilidad interna en aquellas zonas donde se ven inmiscuidas o donde por lo menos desarrollan acciones a través de las proxy wars, las llamadas guerras por delegación. Hablamos de, por ejemplo, Irak, Líbano o Siria, Yemen, zonas de alto conflicto, en este caso sobre todo las últimas, Líbano no tanto, pero que generan a su vez dinámicas que favorecen la instauración de organizaciones terroristas y a su vez su crecimiento. Curiosamente, se produjo en abril, en una crisis del Golfo, a partir de fake news, las llamadas estas noticias falsas y de la posverdad, que crearon un impacto muy importante en la guerra de Yemen y después un cambio en el equilibrio de poder donde Turquía ha vuelto a resurgir como aquella potencia, permítame la expresión, neotomana, con un liderazgo que se opone tanto a Arabia Saudí como no a Irán, pero que por lo menos sería capaz de negociar con Irán a favor de sus intereses en contra del pueblo kurdo y sobre todo a mantener el poder que tanto ansía y la estabilidad en la zona fronteriza con Siria. Es en este escenario también donde los actores locales o los actores étnico-tribales tienen un papel importante también. En el caso del pueblo kurdo, que como he mencionado hace un momento, se encuentra siempre buscando la independencia y buscando su autodeterminación, se ven presionados por el gobierno de Ankara y en esta ocasión, gracias al apoyo que ha recibido Estados Unidos, han conseguido realizar un referéndum para independizar la zona del Kurdistán iraquí y con la independencia de Kirkuk. Estas son dinámicas también que van a generar inestabilidad, como se verá más adelante, y a su vez también serán las bases probablemente para las siguientes insurgencias que surjan en la región. Otro escenario muy complicado que tenemos que analizar es el de Egipto. Egipto, sobre todo en la península de Sinaí, donde los atentados cada vez van en aumento. El desplazamiento, la fuerza que se está ejerciendo sobre el Daesh en la zona de Mosul, Raqqa, a comienzos que se empezaron a realizar a comienzos de año hasta mediados de año, produjeron un desplazamiento de las fuerzas de Daesh y militantes y seguidores hacia zonas aledañas. Se han movido de sus posiciones habituales conocidas en estas capitales y alrededores, en la gran frontera entre los dos países de Siria e Irak, para llegar y alcanzar la zona de la península de Sinaí. Sinaí también están desplazándose hacia más al sur, hacia Somalia, y igualmente han ya alcanzado Turquía, donde ya a comienzos de año se producía el primer atentado en una discoteca, al igual que en el aeropuerto. Entonces estamos viendo cómo ese mismo enfrentamiento, esa misma presión hace que los terroristas busquen una zona donde fugar, donde esconderse, y a su vez una zona tranquila donde puedan reorganizarse y volver a lanzar ataques. Esa es su intención. En este recorrido también cabe señalar que las dinámicas de política interna dentro de la región se ven afectadas por decisiones, por ejemplo, como la que se realizó el ataque con Gasarín en Siria, donde la ONU culpó al régimen sirio y a su vez generó una serie de dinámicas donde Estados Unidos terminó bombardeando a una zona militar siria, como castigo a lo que había realizado contra la población civil, según lo que la ONU determinó. Esto totalmente en una base ilegal, evidentemente el ataque de Estados Unidos a Siria. Y estas estrategias entre Estados Unidos, Rusia
quizás un poco menos la Unión Europea, pero sobre todo las dinámicas internas de los poderes regionales, genera inestabilidad que a su vez se ve afectada en el sentido en que crece la insurgencia y a su vez también las organizaciones terroristas se encuentran una zona donde pueden crecer y proliferar. Ha ocurrido en el Sinaí, como comentaba hace un momento, volviendo otra vez a la península, una serie de masacres, bastantes, bastantes atentados donde las cifras de muertos son cada vez más considerables, donde el régimen de Al-Sisi ha tenido que considerar la opción de emplear a las tribus para luchar contra Daesh en esta zona. Esto es algo curioso porque es una estrategia de emplear, en este caso, a actores locales para luchar contra una amenaza transnacional. Tenemos que tenerlo con cuidado porque son regímenes autoritarios que, mal que bien, no les interesa tampoco que se estabilice la zona, sino que se imponga su poder. Esto es muy parecido a lo que está jugando quizás Estados Unidos con el pueblo kurdo en la medida en que lucha contra Daesh. Le conviene, pero sí, hasta el día en que al pueblo kurdo también le interese tener esas armas para luchar contra Siria o contra Turquía para conseguir la independencia. Entonces, actualmente las relaciones entre... Vamos, que si le da demasiado poder a estas tribus, ¿no? Podríamos llamarlo líderes tribales, una vez que acaben con ese problema, luego él va a tener problema con estos líderes. Sí, efectivamente. Esa es la situación. Cuando se crea una poliarquía armada, donde existen varios actores con capacidad de chantaje, con fuerza, con poder armado, estamos hablando de una situación en la que el poder estatal, que normalmente se entiende como monolítico, que solamente lo lleva la institución y queda en abstracto, se termina volviendo difusa. En esta situación, cuando otros actores son capaces también de usar la violencia física para causar o condicionar las decisiones de cierto gobierno, se crea tanto como una insurgencia o como un grupo terrorista si tiene ciertas connotaciones del uso de la violencia como método para conseguir sus fines, o el control del territorio como si una insurgencia. En fin, esto generaría probablemente más dinámicas, puede llegar a generar dinámicas que sean de este tipo de inestabilidad. Esta situación, Oriente Próximo, se encuentra en medio de una espiral de dinámicas de diferentes tipos, ya sean, como hemos visto, externas, internas, de lucha por poder, que al final lo que están creando es evitar que se consiga una estabilidad definitiva, una estabilidad por lo menos a corto y a mediano plazo, que ya no se pide quizás mucho más, cada vez lo que se pide es más difícil de conseguir. Entonces una decisión realista sería conseguir calmar estos ánimos y crear un gran acuerdo, ¿no?, entre la región. Siguiendo un poco con el recorrido, en el caso de Siria, quiero centrarme que en este caso ha existido una gran alianza entre tres frentes que se veían casi colapsados por el avance del régimen sirio con el apoyo ruso, y lo que decidieron fue unir sus fuerzas para poder lanzar un ataque conjunto y no desaparecer. La intención en enero de 2017 que tuvieron estos grupos, que en teoría son, si no recuerdo mal, me parece que son 4, crearon Hayat Tahrir al-Sham, a partir de Fatah al-Sham, el antiguo Frente al-Nusra, vinculado con Al-Qaeda, y otros grupos afines que se unieron con la intención, 7 grupos terroristas y yihadistas, que tenían la intención de unirse para negociar con autoridades también internacionales y así poder tener algo de presencia, y a su vez negociar con la insurgencia siria no yihadista para buscar una acción de supervivencia. El año 2017 es un año donde, curiosamente, las acciones de supervivencia y alianzas vienen produciéndose con mucha frecuencia. La intención no es más que otra que al día de mañana, si desaparece mi combatiente, o sea, desaparece mi compañero en la insurgencia, también puedo desaparecer yo. Si me debilita él, me debilito yo. Es una acción muy simple. Intentar buscar un juego de suma superior a 0 donde todos ganemos, salvo aquel que sea nuestro enemigo, ¿no? Que con él sí hacemos un juego de suma inferior a 0. Lo que gane él lo pierda. O quizás donde yo pueda ganar siempre y él pierda siempre, eso sería lo ideal. Continuando con esta situación, Siria, los frentes al-Nusra, en este caso uno de los frentes, el Jabhat al-Fateh al-Sham,
se encontraba como aislado con respecto al resto de grupos y la intención de ellos es totalmente hacerlo desaparecer. Es bastante compleja la situación en Siria en la medida en que los puntos de inflexión van cambiando y se crean acuerdos mutuos, sobre todo para mantener el control a nivel local. Son mecanismos para asegurarse y que van a perdurar pese a que después sean derrotados, por este caso, o expulsados de la ciudad por el régimen de Bashar al-Assad, por ejemplo. En el Daesh en Siria ha sido unas primeras, en el octubre del 2016, cuando en ese momento todavía estaba Alberto comentando seguramente el uso de diferentes tipos de armamento por parte de Daesh en Siria, se hablaba también del uso de drones. En este caso ha vuelto a utilizar en enero de 2017 Daesh drones, pero cada vez los va utilizando de manera más precisa contra los objetivos que le interesa en Siria. Normalmente lo que hacían era utilizar los drones para ponerse explosivos, dejarlos caer y esperar que se acercaran para que una vez llevados a la base, en este caso los kurdos o el régimen de Bashar al-Assad, una vez estar ahí, hacerlos detonar. Era como una bomba de relojería, básicamente, esperando que como llegaran como un caballo de Troya y fueran activados dentro de la base. En cambio, ahora están utilizando los drones ya con fines armados, directamente con precisión, con ataques directos. Vemos cómo en las tácticas, en el uso de material explosivo, se ve como una evolución. Han pasado varios años de insurgencia, han pasado varios años de ataques terroristas. También Daesh evoluciona con el tiempo. Y por desgracia también han dejado varias fosas comunes. En el caso de Tabqa han dejado 100 cadáveres, presumiblemente por Daesh, y de población civil, ejecutados simplemente por pensar diferente. En octubre, por ejemplo, tras la liberación de Raqqa, ya se creaba la caída de la tercera capital de facto de Daesh. En este caso, la segunda capital de facto era Mosul, que también fue liberada a comienzos de julio, tras una dura lucha que duró meses, siendo Mosul una ciudad simbólica, porque años atrás Abu Bakr al-Baghdadi establecía el califato desde la mezquita de Al-Nuri, en esa misma ciudad iraquí. Antes de su completa liberación se produjeron otras victorias, el 26 de junio Fallujah y Ramadi, en Irak, y fue anunciada también la victoria días más tarde por las fuerzas iraquíes. Vemos cómo se conecta esa relación entre la liberación de Mosul y de Raqqa, donde la liberación de una después facilitó la liberación de la otra. Al caer Mosul, faltaron solamente unos cuantos días para que Raqqa cayera, y durante esos meses también se hablaba de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de Daesh. Se presumía muerto, según la... Esa es la gran pregunta. ¿Está muerto? ¿No está muerto? A mí no me termina de quedar claro, vamos. Sí, efectivamente. Eso es básicamente un rumor. Es como la muerte que puede haber sufrido tantas veces Mokhtar Belmokhtar, ¿no? El que se llama Mr. Malboro, la zona del Sahel y Magreb. No sé cuántas veces lo han matado, no sé cuántas veces lo han resucitado. Es muy complicado encontrar pruebas que digan y certifiquen que ese líder, ese marco de Daesh, en este caso terrorista, también en el caso de Mr. Malboro, ha sido abatido. En este caso hay que tocarlo con mucho cuidado, porque este mensaje también salió de la propaganda iraní, que fue después refrendada por la propaganda rusa. Después también Estados Unidos en su momento negaba que existieran esas pruebas, entonces no queda muy claro, porque al fin y al cabo también son juegos muchas veces de propaganda, de saber si ha muerto el califa o no ha muerto el califa, o simplemente existe la idea de que puede seguir vivo y oculto, como Osama Bin Laden en su momento en Tora Bora. En fin, siempre hay un halo de misterio, ¿no?, alrededor de estos rumores. Bueno, con la caída del califato, el califato con sus principales centros de gravedad, como se diría con términos de Clausewitz, una vez derrotados estos centros de gravedad, ¿qué se espera básicamente, ¿no?, de los grupos yihadistas, de aquellos individuos que viajaron desde diferentes países a dar su apoyo a una causa terrorista? Pues la situación no augura nada bueno, por desgracia, porque se espera que estos foreign fighters regresen a casa y después traigan consigo las ideas tanto de frustración como la experiencia también militar adquirida, y algunos quizás desencantados también lleven a cabo sus propios ataques y atentados en suelo local, lo que supondría evidentemente un gran desafío a la seguridad. Uno de los países que más ha enviado en este caso es Túnez, como veremos más adelante también, y se crean una serie de desafíos en la seguridad.
o de problemas a resolver con la caída del califato, ¿no? En la zona de Oriente Próximo, su tercera capital de Raqqa. El Daesh nació y se propagó en ambientes donde existe fractura social y fragilidad estatal. Ahora, con la caída de los bastiones, no sería nada raro que vuelva a explotar lo que son las fracturas sociales, fracturas tribales o las fracturas sectarias entre chiíes y suníes para reorganizar y volver a aparecer. En Libia ya se dio el caso. Daesh no supo utilizar el enfrentamiento tribal. Sin embargo, ha vuelto a resurgir, como veremos más adelante también. En este cleavage o esta fractura religiosa, chií-suní o con los kurdos, o simplemente entre diferencias de intereses, se augura y es muy probable, se pronostica, que pueda existir un resurgimiento de Daesh, esta hidra que hablaba Alberto en su momento, de muchas cabezas, simplemente con otro nombre quizás, otro líder, pero con los mismos principios, con las mismas ideas o principios rectores, ¿no? También cabe ver con la cantidad de víctimas, fosas halladas de cadáveres, casi como 2.100 víctimas encontradas en fosas comunes entre Irak y Siria. Cabe ver hasta qué punto también aquellos criminales de guerra pueden ser perseguidos, capturados y sobre todo llevados ante la justicia y sentenciados, evidentemente, ¿no? Eso es otra cuestión que va a ser muy complicada para el tema del derecho internacional público, para perseguir ese tipo de acciones, porque evidentemente son terroristas y los terroristas no están considerados como soldados. Entonces es algo que se quería desde mucho tiempo equiparar y es un problema, una querella bizantina que tendrá que resolverse de aquí a poco. También queda por ver cómo el cibercalifato, qué opciones tomará, cómo se ha descentralizado o la financiación del mismo, cómo es capaz de llegar a Europa. El cibercalifato en sí es como el paso en aquel dominio, ya ni siquiera el dominio físico, un dominio virtual, donde Daesh es capaz de llevar a cabo también ataques virtuales o financiarse o crear redes. Esa situación de clandestinidad aprovechada por la insurgencia, en este caso por acciones terroristas, pues es otro ámbito interesante a combatir. Para seguir con los escenarios en los que queda ver Daesh cómo se va extendiendo a otras zonas, sobre todo hacia Asia Menor y a lo que es el sudeste asiático y el Cáucaso, que es otra de las opciones que también no dejan de barajar los terroristas de Daesh. Es tremendo porque este año podríamos decir, el 2017, diríamos, están en claro retroceso, etcétera, pero mira, tienen que barajar otra forma de juego, como has dicho, ¿no? Sí, efectivamente. La situación en la que se encuentra Daesh es adaptar o desaparecer, como varios grupos, como en su momento lo hizo Al-Qaeda. Al-Qaeda en su momento también tuvo que, cuando cayó Osama Bin Laden y fue perseguida por las operaciones llevadas a cabo por fuerzas especiales estadounidenses, en Pakistán, en Afganistán, en Irak, en todos estos territorios, se creó una situación en la que la organización terrorista cambió claramente su estrategia, una estrategia de supervivencia, una estrategia de me voy a aliar con mi enemigo si hace falta para sobrevivir. Voy a no intentar renunciar a mis principios, pero si me puedo adaptar y sobrevivir, lo voy a hacer. Lo curioso es que en este caso se habla mucho de la situación que está llevando a cabo Daesh, pero de derrota, pero no se está hablando de cuál es la posibilidad que tiene Al-Qaeda ahora mismo de atraer seguidores desencantados de Daesh. Si Al-Qaeda se mantiene viva y latente durante tantos años, se ha mantenido desde que se creó, ya por los años 90 más o menos, ¿cómo es posible que no se hable tanto de ella? Y a su vez, ¿cómo es posible que está trayendo seguidores probablemente de Daesh desencantados y está aprovechando esos nuevos recursos? Es también probable, como dicen algunos autores, que el liderazgo del hijo de Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden, vuelva a dar una forma y el resurgir de Al-Qaeda en una nueva organización que sepa cómo muy bien adaptarse a las nuevas circunstancias, como este caso ha sido la guerra en Yemen, donde ha desarrollado unas acciones que han sido sociales, de crear presas de gestión de agua, gestión de recursos, casi como si estuviéramos hablando de una insurgencia que tiene la intención de ganar el apoyo popular a través de los servicios públicos, a partir de suministro de agua, de suministro de bienes básicos, y así conseguir más seguidores. Estamos viendo como una mutación. Actualmente es un periodo de tiempo interesante de investigar a nivel académico, porque se crean situaciones híbridas
entre los actores terroristas y la insurgencia. No está clara esa delimitación conceptual entre ambos tipos de actores, ¿no? También queda por ver los foreign fighters en su vuelta tanto a los países de origen, en el caso de Europa, o en el caso de otros países de Oriente Próximo. La desradicalización de los mismos también, y la prevención de radicalización, porque ellos vienen con ideas en su mochila. Entonces también habrá que crear políticas capaces de desradicalizar, capaces de actuar en contra de esa narrativa, ¿no?, que siga latente. Así como también habrá que ver cuál es la política exterior de los gobiernos con respecto a los estados frágiles, en este caso en las zonas de conflicto: Siria, Libia, Irak, Afganistán, Yemen. ¿Qué ocurrirá con esas situaciones? ¿Seguirán creando zonas de inestabilidad? A la medida que siga creando más inestabilidad, puede que sigan apareciendo más actores insurgentes y sobre todo organizaciones terroristas como Al-Qaeda o Daesh, con otro nombre, con otros principios, con otra cara, con otros líderes, pero en la esencia organizaciones yihadistas. Entonces, en este entorno post-califato también habría que ver cuál es el yihadismo en Internet. El activismo online, por ejemplo, es una forma sustitutiva y temporal para muchos yihadistas. También utilizan lo que son usuarios tempranos, mensajes de Internet. En fin, ese dominio de Internet va a ser bastante complicado ahora que han caído estos dos bastiones principales, que es Mosul, tras una larga batalla, por cierto, y Raqqa, ¿no? Que estos son eran los dos principales focos de poder, y a su vez influenciados por las dinámicas que comentaba hace un momento, por las dinámicas regionales, ¿no?, internacionales. También me gustaría señalar que en la caída de Palmira, durante este avance que se produjo, solamente se va a recuperar un 60 o 70% del patrimonio que se ha perdido. Estamos hablando de patrimonio cultural y de la humanidad que se ha perdido definitivamente, y en otros casos que ha quedado en el mercado negro, que se han utilizado como métodos para intercambio, métodos de pago. Eso te iba a decir, que no solamente... yo estaba pensando más en el mercado negro, pero también es lo que se ha destruido, claro. Sí, o sea, estaba pensando, siempre o pienso una cosa o pienso la otra, y en realidad es un conjunto, ¿no?, de cosas que se han expoliado y que vete a saber quién las tiene, y cosas que han sido destruidas por esta gente. Sí, por la guerra, mismamente. Exacto, y no solamente se ha perdido patrimonio, sino también estaba leyendo un artículo donde mencionaba que Daesh, al utilizar los pozos de petróleo, al quemarlos para generar nubes de gas, y utilizar también otro tipo de explosivos, las armas químicas, algunas armas químicas, no vamos a decir que ha usado armas químicas de forma reiterada o continua. En todo caso, lo que hacía era utilizar armas químicas con la finalidad de llamar la atención de los medios, aunque el impacto real y la letalidad fuera menor. Todos esos daños al medio ambiente que se han creado y se han generado a partir de esas tácticas tienen también un impacto medioambiental que va a ser difícil de remediar, y existe una situación reversible. Vamos a ver cómo poco a poco, cuando también se le capture, si se consigue capturar, cómo sentenciar a raíz de esos crímenes contra el medio ambiente también, que pasa casi un poco desapercibidos. En todo caso, en Oriente Próximo, hablando también de un suceso que ha sido de mucho interés y de alto impacto, es el atentado que sufrió Irán durante junio, en donde irrumpieron dos tipos de grupos. Uno primero al parlamento iraní, forzando la entrada. Se encontraban unos guardias, lo que se acercaron, les tirotearon a los guardias, consiguieron entrar en el parlamento y tomaron rehenes. A partir de esa situación de toma de rehenes, empezaron a disparar hacia los viandantes que se encontraban fuera del parlamento, y en esa situación, claro, las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar, y según comenta el Ministerio de Inteligencia iraní, pues fueron arrestados fue solamente uno de los atacantes, y los otros fueron abatidos. Justo 25 minutos después de lo ocurrido en el parlamento iraní, asaltaban el mausoleo del ayatolá Khomeini otro grupo de dos terroristas, portando en este caso chalecos explosivos, e intentaron hacerse explotar dentro del mausoleo. Al no conseguirlo, porque se encontraban con un oficial de seguridad, uno de ellos se consiguió explotar, pero el otro fue abatido antes de que pudiera utilizar su chaleco explosivo. Entonces vemos cómo también Irán, un país tan impermeable, tan difícil de acceder, tan estanco por diferentes fronteras, ha sufrido en su propia capital, en zonas simbólicas, muy muy simbólicas, en sus dos una institución y en otra representación de la revolución iraní, del ayatolá, el mausoleo,
cómo han sufrido ese tipo de atentado es algo muy interesante de analizar. Según la prensa iraní, ha sido orquestado por Arabia Saudí, su eterno rival. Rápidamente ha acusado a Daesh. Daesh también reivindicó rápidamente el atentado porque sabe que esto es ponerse una medalla, colgarse una medalla de un atentado de alto impacto, porque claro, evidentemente está afectando a la rivalidad entre suníes y chiíes. Otra vez hablamos de la fractura, ¿no? Cómo explotan esa fractura. Entonces, Irán, a partir de eso, ha generado lo que son nuevas investigaciones y, claro, evidentemente también genera propaganda a favor de lo que le conviene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de investigaciones sobre atentados en Irán. Pero cabe resaltar que se ha llegado a producir un atentado donde menos se esperaba, ¿no? Algunos hablan de una eterna relación entre Irán y Al-Qaeda, donde varias veces han creado situaciones y redes de favorecerse mutuamente entre ambos, que ahora, al parecer, con Daesh, evidentemente, Irán no tiene ninguna relación, ¿no? Por esto queda casi descartado. En cuanto a Turquía, como comentaba hace un momento, llevan una política siempre para luchar contra el terrorismo que le afecta internamente y, a su vez, luchar contra las milicias kurdas que están encontrando esfuerzos. Esta rivalidad ha generado un nuevo orden, por decirlo de alguna manera, en la dinámica regional. Al enfrentarse Turquía a Estados Unidos en la decisión de cómo abordar el problema en Siria, ha creado una alianza con Rusia y con Irán. También esto cabe señalar a la crisis del Golfo que se produjo en Qatar. En abril también generaron nuevas dinámicas. Y todo esto, todo esto a pesar de lo del piloto y todo eso, vamos, lo del avión derribado y tal y cual. O sea que... Sí. Que efectivamente. Las sinergias como son. Sí. Esto puede ser, hoy tenemos una confrontación y mañana podemos estar firmando la paz y te pueden estar enviando misiles Su-300 a tu territorio o Su-400. Sí. En fin, esto es tan cambiante, es una situación sobre todo en la que es difícil de predecir lo que va a ocurrir. Eso también cabe señalar, no se pueden hacer mucha prospectiva, pero en todo caso esta prospectiva es adelantarse a la situación, pero no intentar predecirla, porque predecir la situación que ocurre en Oriente Próximo es casi imposible, ¿no? Evidentemente, como en toda situación de prospectiva, que no es lo que intenta predecir, sino anticiparse a lo que pueda ocurrir. En este caso, la relación entre Rusia, Turquía e Irán, una relación que se veía plausible desde el comienzo de la crisis de Qatar y que Turquía desplegara sus fuerzas en Qatar para protegerla, se veía cómo se acercaba cada vez más Turquía a Irán en contra de Arabia Saudí, que ha sido el poder hegemónico durante varios años, sobre todo durante los años en los que no existía el acuerdo nuclear iraní, que por cierto, con el presidente Trump, cuando hizo su gira por Oriente Próximo, hay una famosa imagen que seguramente todos recordaremos sobre lo que era una relación con el mandatario saudí y con el mandatario egipcio. Estamos viendo ya en ese caso cómo se sientan las bases de lo que sería el actuar un cambio en el equilibrio de poder en la región, ¿no? ¿Cómo era la imagen esta? Es que me suena de algo que uno iba delante de otro. ¿Era esa imagen? Era exactamente la imagen en la que están los tres encima de una bola blanca como de cristal, como si fuera como que estuvieran prediciendo el futuro o viendo más allá. No sé si te acuerdas, es una imagen muy famosa porque encima hasta ha salido en Los Simpsons, curiosamente, en aquella serie, ¿no?, americana, en la que los tres están poniendo las manos como encima del mundo, encima de la orbe, como decidiendo qué es lo que se va a hacer. Curiosamente, esa decisión o aquella foto que se veía como un nuevo apoyo que estaba creando Estados Unidos con Arabia Saudí, al final ha terminado en un cambio en el orden regional, en la política regional. No del todo, es cierto, no ha sido una revolución, no ha sido un vuelco en el poder establecido, pero sí una señal de que de aquí a unos años o de aquí a unos meses esa tendencia puede seguir hacia ese sentido, ¿no?, de cambio en el poder de Arabia Saudí. Sí, ya acabo de ver la imagen, es brutal. Es carne de meme. Sí, totalmente. Lo curioso es que hicieron bastantes memes y crearon también una serie de propaganda, sobre todo los iraníes, en contra de esas imágenes, ¿no? Cabe señalar también que durante el mes de Ramadán se han producido una serie de atentados. El mes de Ramadán suele ser un mes donde se producen varios atentados, en este caso en la región de Oriente Próximo. El más sufrido ha sido en Irak, donde
también han ocurrido más de 200 muertes en Mosul a comienzos de junio, con la lucha por recuperar el segundo bastión de Daesh, ¿no? Más de 200 muertes, es una cifra bastante elevada en este caso, y donde en ese momento, en agosto, ya se tenía casi un 40% del territorio controlado de Daesh. En fin, pasando un poco a otras situaciones, a otros escenarios, dejando ya atrás el escenario sirio, iraquí, turco e iraní, vamos a adentrarnos un poco más en la península de Sinaí, donde en el mes de febrero se ocurrió una persecución bastante especialmente violenta contra la población cristiana por parte de Daesh. En esta región, que Daesh llama como el Wilayat Siná o del Sinaí, se han producido bastantes ataques contra la población copta. Daesh tiene una especial fijación contra la población copta, y los atentados que cada vez que puede realizar los lanza de manera brutal contra ellos. Es casi como si los castigara de forma continua. Egipto no le quedó nada más que... Recordemos, la población copta son cristianos coptos, ¿no? A eso nos referimos. Efectivamente, sí, cristianos coptos. Son cristianos que viven, si no me equivoco, en la zona de Egipto, etcétera, y que, vamos, sí es verdad que le están golpeando continuamente, pero vamos, esto puede ser por fijación contra el cristianismo, más que... Claro, son como los infieles de los infieles. Esto es lo peor de lo peor, ¿no? Sí, efectivamente. Esto ha sido muy parecido al genocidio que hubo con los yazidíes en Irak en su momento. De aquellas fosas comunes que comentaba, es igual, es una fijación por aquella religión diferente que no es la tuya, y además por la forma en la que ellos interpretan el Islam, ¿no? Porque el Islam tiene mucha relación con el cristianismo, evidentemente. Lo único que aquí Daesh hace un uso recurrente a la violencia, y sobre todo lo usa contra otro tipo de poblaciones u otro tipo de objetivos que sean de su acceso. En este caso es simbólico usarlo contra los coptos, que en su momento también lo realizó en Libia, aquella ejecución de 21 cristianos coptos, ¿no? Trágicamente. En fin, en el Sinaí también, a raíz de los atentados de febrero de esta filial de Daesh en la región, el Estado Egipto, el régimen de Al-Sisi terminó decidiendo instaurar el estado de emergencia a raíz de los acontecimientos del terrorismo. En el mes de noviembre, después se terminó marcando una acción mucho más importante por otra filial de Daesh, en la que perdieron la vida cerca de 305 personas. Los atentados de Daesh en la región de Sinaí son realmente importantes y de alta letalidad. En este caso, también el 24 de noviembre, un grupo numeroso de individuos dispararon y lanzaron explosivos contra todos los fieles que se aglutinaban en el interior de una mezquita sufí. También vemos el ataque no solamente a los coptos, sino también a los sufíes. Daesh distingue entre si son lo que se llama infieles, en este caso que no practican el Islam según como ellos lo ven o como ellos interpretan el Islam, los llaman takfires, y a partir de este concepto de takfir, pues los sufíes, los cristianos coptos, todos ellos también caben como, no solamente como infieles, sino también como enemigos para ellos mismos, para su propia visión, ¿no? Y la respuesta, después del ataque a la mezquita sufí, Al-Sisi ordenó el bombardeo de distintas posiciones utilizadas de Daesh como refugio. Cabe señalar que hemos hablado de un poco de Líbano, un poco de Siria, Irak, y cabría relacionar también con la situación en Israel. Si no recordamos mal, hubo una situación complicada cuando el presidente norteamericano, una decisión cuanto menos polémica, reconocía Jerusalén como capital del Estado israelí. En esta situación, claro, se creó toda una nueva revuelta social, que era de esperar, una especie de nueva intifada, casi calificada por algunos autores, una nueva intifada, y a su vez Daesh aprovechó esa nueva situación creada de malestar para intentar infiltrarse. No queda muy clara si ha sido la infiltración total, pero lo que sí queda claro es cómo Daesh ha sido expulsado por la presencia de otros actores, como en este caso Al-Fatah o otras organizaciones palestinas de liberación, también apoyadas por organizaciones en este caso árabes, ¿no? Como por ejemplo Qatar, que apoya a algunas organizaciones dentro. Entonces se generan al fin y al cabo como dinámicas en las que Daesh intenta entrar
recogiendo ese malestar social, buscando apoyo, pero al final termina siendo apartada y aislada, ¿no? La organización. Bueno, hasta aquí creo que hemos tocado los temas más importantes del Oriente Próximo. Quizás simplemente reseñar que en Arabia Saudí también ocurrió un atentado de Daesh que fue en su momento evitado gracias a la fuerza de seguridad del Estado. En este caso eran 2 terroristas suicidas y, bueno, llegaron a inmolarse en realidad en enero, porque muchas veces se habla que Arabia Saudí no sufre atentados, que es uno de los primeros impulsores del terrorismo internacional, y nada más lejos de la realidad. Es como Irán también ha sufrido atentados en su propio territorio. O sea, el terrorismo internacional, sobre todo el yihadismo, no crea una distinción. Es más, Hezbollah, según algunos autores, Hezbollah está ganando la batalla ahora mismo en Siria, y después esas capacidades de Hezbollah también generarán inestabilidad en su futuro, como lo que comentábamos Como lo antes con de... los actores Sí, locales. sí. Efectivamente. Estamos en una situación muy complicada y realmente compleja en la situación de Oriente Próximo. Y pasando al siguiente tema, pasando a la siguiente región, vamos a adentrarnos a la zona del Magreb y el Sahel, que es en la cual realizamos nosotros el observatorio cada mes. Vemos en el año 2017 una gran letalidad en los atentados, y también podemos analizar lo que serían las nuevas alianzas que se han generado en la región del Sahel. Al-Qaeda en el Magreb Islámico ha sido tradicionalmente uno de los principales actores en la región del Magreb y el Sahel. Al-Qaeda en el Magreb Islámico se crea a partir de una gran tradición de yihadismo a nivel regional, como se comentaba, a partir de la guerra de Afganistán, la guerra de Argelia, etcétera, y llegando a crear grupos y sucursales como filiales a partir de esa intromisión en otros territorios, como por ejemplo Ansar al-Sharia en Libia o Ansar al-Sharia en Túnez, o en fin, Katiba Okba bin Nefa en Túnez también, creando como filiales dentro del territorio que tiene controlado, ¿no? Para mejor crear una mejor disposición, una mejor ordenación. Esto a su vez también ha creado fracturas dentro de la organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico por problemas de liderazgo, diferencias entre opiniones entre los cuadros. Y de esta fractura ahora mismo estamos viviendo una actual reunión de aquellos actores que en su momento se fracturaron y se cindieron de lo que sería Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Con el poder que alcanzó en 2014, alcanzando gran parte de lo que sería la región de Tombuctú, a partir de ese momento, Al-Qaeda también ha generado dinámicas de, ¿cómo decirlo?, establecerse con la población. Lo que comentábamos en Yemen, que Al-Qaeda ha aprendido desde sus derrotas y ha aprendido sobre todo de cómo ganarse el apoyo de la población, es lo que está aplicando hoy por hoy también en Mali, lo que está aplicando en la zona del sur de Argelia, en Libia en su momento, y lo que intenta transferir a sus milicias es usar el terrorismo, sí o sí, la violencia, les queda justificada. Vale, ellas la van a usar, pero la van a usar con una finalidad yihadista solo cuando sea necesario, no como Daesh, que hace un uso excesivo y continuado de la violencia a favor de sus objetivos. En el caso de Al-Qaeda, que ha preferido ceder gran parte de este liderazgo, no liderazgo, sino de imagen y protagonismo a Daesh, se mantiene latente en la población local, en el ámbito que es lo que le interesa, en el ámbito local, en el ámbito donde tiene contacto directo con la población. Así, milicias como Muyao en Mali, Al-Murabitun en Mali y Argelia, la Katiba Mazinat, otro grupúsculo también dentro de Mali, o Ansardin, formaron a comienzos de marzo, una nueva organización que es el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. La intención era ordenar algo que ya se veía venir, algo que ya se coordinaba en lanzar ataques. Cuando lanzaron a comienzos de año un ataque contra Gao y otras bases militares, solamente les faltaba esa pieza para decir cambiémonos de nombre, pongámonos un nuevo nombre, porque ya se estaban coordinando tácticamente a nivel estratégico y compartían los mismos objetivos. Y además, más de uno de ellos pertenecía al Al-Qaeda Magreb Islámico desde sus inicios. Entonces, lo único que fueron fue ponerle nombre a algo que ya existía con esta nueva creación de grupo. A partir de esta situación, en el Sahel, también vemos una situación muy parecida, una situación de supervivencia, estrategia de supervivencia, por parte de las brigadas de defensa de Benghazi en Libia, donde Ansar al-Sharia Libia, también vinculada al Magreb Islámico, junto al Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Benghazi, se unieron para crear estas brigadas de defensa como respuesta al avance que estaba llevando a cabo el general Khalifa Haftar,
con su Fuerza de Liberación Nacional en Libia. La relación entre todas pasa siempre por Al-Qaeda del Magreb Islámico. Al-Qaeda del Magreb Islámico es la organización terrorista más fuerte que se encuentra en esta zona, pese a que Daesh ha vuelto otra vez a la actividad a partir de septiembre en Libia, en este caso. Sigue manteniendo Daesh esa imagen de brutalidad que en el Magreb y en el Sahel quedan como relegadas, sobre todo en el Sahel occidental, porque en el Sahel oriental hemos visto atentados en Somalia, ya lo veremos más adelante, estos atentados de África, que hemos visto bien en esta zona del Sahel. Daesh utiliza tanta violencia que queda expuesto como una organización rechazada, que que el apoyo popular que pueda conseguir es totalmente nulo. Son organizaciones terroristas vistas como los locos del yihadismo, ¿no? Aquí en esta región ya existía yihadismo, el yihadismo ha funcionado como ha funcionado, adaptándose. En este caso Daesh todavía está en un proceso de adaptación y curiosamente se habla de una parte de Daesh, que es el Estado Islámico en el Gran Sáhara, en este caso presencia en Mali, con una adaptación y una aproximación hacia los objetivos y los intereses compartidos que tiene con el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes. Es decir, estamos viendo cómo se acercan dos grandes grupos donde no se pensaba que en algún momento Daesh y Al-Qaeda volverían a colaborar, pues parece ser que están empezando otra vez a generar vínculos y sinergias entre ellos, ¿no? Entonces, vemos Marruecos, la actividad yihadista, en este caso durante el año 2017, se ha visto sobre todo salpicada por los atentados de Barcelona, porque existían, los atentados de Cataluña, mejor dicho, donde existía una relación entre ambos lados, entre ambos países, con estas células que iban más allá de las fronteras, ¿no? También las detenciones con la Policía Nacional han sido considerables. Marruecos gran parte de sus detenciones las ha realizado en conjunción con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, así como también se ha visto detenciones en varios puntos del país, no se concentran en un único punto del país, y Marruecos está a la expectativa, al igual que Túnez, de la llegada de varios foreign fighters. Cuando lleguen los excombatientes extranjeros, Marruecos va a tener que hacer va a tener que currar, pero esfuerzo. Bien. Sí, un gran esfuerzo en políticas de seguridad cuando lleguen, como Túnez. Siguiendo con el norte de África, con el Magreb, vemos Argelia. Argelia también ha aportado bastantes foreign fighters a la lucha, en este caso en Siria e Irak, pero en este caso en Argelia lo que se produce siempre es un fenómeno normalmente de ataques puntuales, se descubre armamento, se detienen individuos, pero no existe tanto enfrentamientos directos con yihadistas. Los que existen rápidamente son abatidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo el ejército argelino, que es bastante eficaz en ese tipo de acciones. El armamento que se encuentra y las granadas, los arsenales y todos los medios que emplean los terroristas son todavía de la época de la guerra civil de Argelia, algunos. Otros han llegado del mercado de Libia, tras la caída del régimen de Gaddafi, y otros gracias al tráfico de armas que viene desde el Sahel. En este caso estamos hablando sobre todo de Níger, Chad, Nigeria, de esta región de África. Siguiendo con Túnez, como comentaba, es uno de los países que más ha generado acciones de contraterrorismo, ha detenido a un gran número de individuos con relaciones al terrorismo yihadista, en total de 289 acciones gubernamentales orientadas en la lucha contra el terrorismo. Estás hablando del país del Magreb que más acciones ha realizado, y sobre todo a relaciones con Daesh y con la cativa Uqba bin Nefa, la famosa milicia relacionada a Al-Qaeda, como mencionaba hace un momento. Y estas detenciones se producen sobre todo en núcleos urbanos donde existen una gran concentración de población y también en zonas de montañas donde el Estado no es capaz de llegar o se encuentran muy alejados, ¿no? También en Túnez se dio el caso de varios ataques por parte de terroristas a pastores, donde intentaban robarles alimentos y suministros, así como armamento. Estos ataques a pastores y robar armamentos, suministros, es claramente una evidencia que se encuentra en un estado de necesidad, un estado donde el terrorismo busca lo que sea para poder sobrevivir. Sin embargo, con las acciones que está llevando a cabo la actividad policial,
estas dinámicas cada vez serán menores y a su vez se verá casi ahogado el terrorismo en Túnez, ¿no? Aunque no se descarta que con la nueva llegada de Foreign Fighters pueda repuntar la actividad yihadista. En Libia, en este caso, Haftar en 2017 consiguió lo que estuvo tantos años esperando, puesto en sitio la ciudad de Benghazi, y pese a la unión de las milicias yihadistas del BDB, que lanzaron varias ofensivas y contraofensivas en la zona del creciente del petrolífero de Libia, Haftar ha conseguido en más de una ocasión derrotar a estas fuerzas y crear cercos. Han salido noticias que Haftar ha realizado ejecuciones y detenciones ilegales y sus mandos podrían ser juzgados por crímenes de guerra. Entonces, ¿hasta qué punto también queda legitimada o tiene suficiente apoyo moral, autoridad moral, una fuerza como la de Haftar, teniendo esos antecedentes, ¿no? Es bastante complicado, la verdad. Vemos también en Derna, que es el único bastión que queda actualmente de yihadistas locales. Daesh intentó entrar en Derna en su momento y fue expulsado por el yihadismo de Derna, y es uno de los únicos núcleos con bastante actividad donde actualmente está operando lo que es el Consejo de la Shura de Derna. Y actualmente las fuerzas de Haftar intentan romper ese cerco y han puesto sobre sitio actualmente la ciudad de Derna. Derna, la gente que se encuentra dentro, está sufriendo una gran hambruna, está sufriendo lo que es la creación de este cerco militar impuesto por Haftar. Avanzando en la situación, vemos también cómo en Sirte, la tercera capital de facto que habla a su comienzo de Daesh, se ha convertido actualmente en una ciudad que está en proceso de reconstrucción. No obstante, en los alrededores de Sirte, a partir de septiembre, se ha visto como los primeros atentados, los primeros indicios de reorganización de Daesh, y también ha conseguido atentar en algunos casos en Misrata, en esa zona del sur de la frontera de Libia, ¿no? Litoral, mejor dicho, en el litoral de Libia. Más avanzando también en la temática, Estados Unidos ha seguido lanzando ataques cuando veía que ataques aéreos a posiciones de Daesh, una nueva campaña de bombardeos bombardeos aéreos a posiciones de Daesh cuando consideraba que era oportuno, sobre todo por movilidad, por campos de entrenamiento, por suministros. Entonces, la presencia de Estados Unidos probablemente sea menor en los próximos meses en cuanto a bombardeos en la región, pero no se descarta que siga aquella actividad con la finalidad de fuerzas especiales y cosas de estas, ¿no? Sí, efectivamente. En cuanto a Mauritania, casi no registra actividad. Mali sí perdona, ha sido... pero fíjate que ahora me está acordando que hace no tanto tiempo se estaba planteando muy seriamente el dilema, ¿no? De a lo mejor hay que intervenir de manera terrestre, ¿no? Y eso, bueno, pues parece que está encontrando una respuesta. Bueno, el tiempo pues nos lo está mostrando, de que al final pues sí, que no ha hecho falta. Sí, efectivamente. Una intervención militar terrestre en Libia hubiera sido probablemente como una nueva invasión de Afganistán, como en su momento en Irak, como un despliegue de fuerzas extranjeras de ocupación, visto así por la población libia, que no quería una intervención occidental y mucho menos extranjera. Hubiera generado nueva insurgencia y a lo mejor una dinámica completamente nociva y mortífera, en el sentido que creaba más terroristas, ¿no? Como en este caso creó gran parte de la insurgencia iraquí en su momento. Y bueno, continuando con Mali, es uno de los países que más actividad ha registrado, también yihadista, pero en este caso de ataques, de ofensivas, de atentados. En el caso de otros países, hasta en el mismo Libia, que tenía bastante actividad, no ha sido tan importante como la de Mali. Mali, a comienzos de año, sufrió un ataque devastador en unos puntos del país, sobre todo en Gao, que dejaba 70 muertos, en un campamento militar. Ese enero de 2017, Al-Qaeda en el Magreb Islámico ya estaba mostrando su capacidad letal en esta región. Y no solamente eso, sino que también envió un mensaje al resto de grupos insurgentes, sobre todo yihadistas, para que se creara una fuerza única. Ya empezaban a sentar las bases de lo que fue este frente único que comentaba, el grupo de apoyo al Islam y el grupo armado de apoyo al Islam, ¿no?, que se creaba. Con la creación de este nuevo grupo ha cambiado totalmente la orientación
aunque ya saben contra quién enfrentarse, la fuerza es la MINUSMA, contra quién dirigirse, la dificultad es cazarlos, ¿no? La dificultad es conseguir que sus fuerzas se vean mermadas y alcanzar su centro de gravedad, ¿no? Entonces, las fuerzas que están desplegando la Operación Barkhane, la operación francesa, liderada por Francia, que por cierto también España va a empezar a liderar la G5 Sahel y liderando diferentes tipos de operaciones en Mali, vamos a tener que hacer frente a una amenaza muy fuerte, que es la amenaza yihadista en la zona de localidad de la región de Mopti, la región de Menaka. Estas regiones son los puntos calientes en frontera, algunas con Argelia y otras con Burkina Faso y con Níger. Serán las posiciones más complicadas geográficamente de alcanzar y a su vez de mantener. En esta situación también existe una gran complejidad tribal, porque existen tribus tuareg, diferentes tribus tuareg. Algunas de ellas brindan apoyo por esa capacidad que ha tenido Al-Qaeda de generar vínculos con la población local a través de la etnia, a través de la familia, de casar a sus miembros con otros jefes tribales o las hijas de los jefes tribales, o secuestrar simplemente. Entonces generan como dinámicas más difíciles de romper y estables en larga duración. Normalmente los ataques que ha lanzado el nuevo frente son a través de los famosos IEDs, tristemente célebres IEDs. Los IEDs que son los artefactos y explosivos estos improvisados. Sí. Efectivamente, los posicionan a un lado de las carreteras o los llevan simplemente como chalecos y los hacen detonar. Esto genera una gran letalidad, son difíciles de encontrar y a su vez afectan a las tropas que se encuentran realizando operaciones contra terroristas en la región. Por ejemplo, se aseguraba que en una emboscada diferentes puntos del país mostraban una influencia en el Mopti y Kidal. La propaganda de reivindicaciones también es muy fuerte, tiene un gran aparato para reivindicar. Y algunos de sus atentados llegaban a causar, por ejemplo, 31 ataques, 65 muertos y 91 heridos. Estamos hablando de estos ataques que son muy complejos y además también simbólicos en algunos casos, porque han lanzado ataques también hacia zonas de complejos turísticos donde se reunían occidentales. Sí. Es decir, estamos viendo en Mali el repunte del terrorismo en auge totalmente. Esto cada vez está tirando hacia arriba. Hay que tener mucho cuidado en cómo va a ir evolucionando el terrorismo yihadista en esta región. En Senegal solamente se han detenido reclutadores de Boko Haram y también se han creado conexiones con Marruecos, un país muy interesante a analizar por su gran estabilidad y además es una base de operaciones para diferentes fuerzas como la española, por ejemplo. Níger es uno de los casos más interesantes también. Níger porque la presencia de Boko Haram cerca del lago Chad, frontera con Mali. A Níger han creado una situación en la que es capaz de atacar en Mali y replegar en Níger. Eso es lo que están haciendo normalmente los yihadistas. Y viceversa, atacan en Níger y repliegan hacia Mali. ¿Esto no te recuerda a ti un poquito a lo de en la guerra de Vietnam que se refugiaban en Camboya y cosas de estas? Atacan y luego se van y claro, uno intenta mantener las leyes de la guerra, ¿no? Porque si no tienes tu conflicto diplomático. Sí, efectivamente. Para paliar esa situación tan compleja y complicada a nivel internacional, para que tus fuerzas no creen un conflicto armado con las que están al lado, se creó lo que se llama la Fuerza Conjunta de G5 Sahel. A partir de la ONU y diferentes posturas reticentes de Estados Unidos y Reino Unido que no querían luchar de esa forma contra el terrorismo. Pero el G5 Sahel es exactamente la solución consensuada entre las partes, entre los estados, para luchar contra el terrorismo y evitar ese tipo de situaciones en que te atacan y se meten en otra frontera y ya no puedes perseguirlos, ¿no? Es una solución bastante aceptable, no obstante que Níger y Mali comparten una frontera muy amplia y además las fronteras en esta región son muy porosas, como se comentaba hace muchos años, ¿no? Entonces, veremos hasta qué punto G5 Sahel se convierte en un nuevo proyecto, hasta qué punto tiene éxito. Todavía es muy pronto para saber cuál es el impacto real de este nuevo compromiso entre los países, ¿no? Entre las partes. Siguiendo con Níger, uno de los actores más letales que opera en esta zona es Boko Haram, que atenta principalmente contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nigerinas, que son
ataco y me repliego. Esa es la táctica básicamente que siguen. No se mantienen. O utilizan, no hacen la misma táctica que en Nigeria, que emplean a mujeres o emplean a niños o juguetes para usarlos como bombas y explosivos, ¿no? En este caso simplemente es un ataque directo. En algunos casos también ataques a convoys militares, ataques a checkpoints, a puestos de seguridad y claro, provocando en algunos casos bastantes muertos. Cabe señalar que en Níger unos atentados que tuvo lugar en fin, tuvo lugar no recuerdo ahora mismo en qué momento fue, en qué momento se produjo, causó la muerte a militares estadounidenses. Para ser exactos, a uno de ellos, y esto generó a su vez una polémica porque no se sabía que estaban operando militares estadounidenses en la región en este atentado. Sí, que no, estaba preguntándome yo eso, que pintan ahí, ¿no? Pero bueno, vete a saber, como hay tantos por ahí y muchos pues de fuerzas especiales en misiones, pues que son... Pues, efectivamente. No, lo han llamado... No públicas, vamos. Según algunos autores, lo han llamado esto como el Benghazi de África o el Benghazi del Sahel. Es muy parecido a lo que ocurrió lo que se retrata en las 13 horas de Benghazi, con el embajador Chris Stephens y con todo lo que conllevó la base militar secreta de la CIA. Estamos hablando de una situación muy parecida donde no se sabía que estaban operando militares estadounidenses y en todo caso uno de ellos falleció en un atentado con este tipo. Cuando ya se supo, pues ahora mismo ya crea un foco de atención, aunque pese a que se sospechaba que Níger era una pieza clave y fundamental para crear estabilidad en la región. Entonces, se sabía por parte de varios expertos que Níger iba a ser un centro de operaciones, ya sea más abierto o más encubierto, depende cómo se quiera ver, ¿no? Pero, en fin, que era cuestión de tiempo que pasara algo gordo para que se llegara a conocer. En el caso de Chad, pasando a otros países ya para terminar también con los países de la región, vemos como los atentados terroristas han sido sobre todo realizados a cabo por armas pesadas y pickups, a cabo de Boko Haram. Boko Haram utiliza directamente fuego directo y también emplea mujeres que se hacen explotar en los campos de Naciones Unidas, por ejemplo, y llevan a cabo acciones conjuntas terroristas tanto de Boko Haram como Boko Haram de Chad y de Níger, con los mismos objetivos y de manera indistinta, ¿no? Con capacidades operativas muy parecidas. La movilidad que les permiten las pickups es fundamental para ellos. Como insurgente y como fuerza asimétrica, prefieren la gran movilidad a una posición fija, lo que Daesh evidentemente probablemente saque como lección aprendida en estas derrotas de sus capitales de facto, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con las dinámicas que han acaecido en el Magreb a nivel regional, hablamos de las protestas de Alucemas y del Rif como un detonante del malestar interno de la población con respecto a la corrupción y también con respecto a las cuestiones étnicas no resueltas. Estamos hablando de los bereber, por ejemplo. Esto a su vez probablemente genere inestabilidad y también sea un caldo de cultivo para diferentes facciones desencantadas. Probablemente algunas de ellas utilicen la violencia y puedan convertirse en grupos terroristas. Evidentemente esto es una situación complicada y Marruecos tendrá que aprender a gestionar y seguramente gestionará esto de la manera debida y correctamente, ¿no? Bueno, en cuanto a Túnez también, después de los 7 años que hubieron de primavera árabe, se produjeron el año pasado, tanto a comienzos de año como en septiembre, nuevas movilizaciones, también para reclamar otra vez el tema de la corrupción, más democracia y transparencia por parte del gobierno. Son situaciones otra vez complicadas, como también lo es la vuelta a los foreign fighters en esta región, ¿no? Y pasando a Boko Haram, en Nigeria, a comienzos de año lanzó un ataque hacia bases militares. El objetivo favorito de Boko Haram en esta región, en Nigeria, es sobre todo bases militares y atacar a zonas, instituciones, a puestos de control, a emboscar a fuerzas y cuerpos sobre el Estado. Detonan minas, emplean las pickups que comentaba hace un momento, pero sobre todo es el ataque suicida. El ataque suicida que se realiza en Borno tienen una alta letalidad. En más de un caso han llegado en un atentado a morir 24, en ese caso a dejar 24 heridos. En otros casos, atentados donde se suicidan niñas o adolescentes.
porque según ellos es más fácil esconderlos en todas las aglomeraciones, nadie va a sospechar de una niña, o les envían a centros hospitalarios, recintos deportivos, como un objetivo también contra la ciudadanía, ¿no? A diferencia de Níger y Chad, que van a militares, en este caso es contra la población civil. Boko Haram sigue teniendo como característica excepcional el hecho de que un alto porcentaje de sus terroristas suicidas son mujeres. Eso es una característica curiosa a tener en cuenta por parte de Boko Haram. Las mujeres que participan en estas acciones dentro de la organización tienen una ideología salafista. Algunas de ellas son niñas secuestradas de pequeñas, otras son adoctrinadas y, en fin, la letalidad que causa un atentado, por ejemplo, en este caso, el 27 de febrero, por ejemplo. Bueno, perdón, en julio. Fue en julio un atentado en Maiduguri, en Nigeria, donde murieron cerca de 50 personas, entre ellos civiles, en un solo ataque. Entonces estamos hablando de ataques de alta letalidad y continuos. No baja la guardia Boko Haram en Nigeria. Y actualmente el gobierno se ve en una situación muy complicada. En cuanto al Cuerno de África, moviéndonos más hacia el Sahel, hacia la zona oriental, encontramos en Al-Shabaab uno de los atentados más mortíferos que existen en la zona de Somalia, concretamente en Puntland, que es una de las zonas más amplias y autónomas del país. Se provocó, exactamente esto era un grupo, una filial, existe la filial de Al-Qaeda, que es Al-Shabaab. Bueno, en su momento fue filial, actualmente pertenece a Daesh. También se ha creado un Estado Islámico en Kenia, en Mogadiscio, en el Cuerno de África. Existe como un repunte del yihadismo en esta zona, pero hacia la creación de diferentes grupos y a su vez coordinación. Daesh ha encontrado en estos estados frágiles la mejor oportunidad para extender su influencia. El aumento de la presencia de Daesh en la región de Puntland puede convertirse claramente en un conflicto de cara a un futuro cercano, ya que han sido varios atentados, varias ocasiones reivindicados atentados por parte de Daesh en Somalia, y atentados de gran mortalidad, que normalmente no suelen ser realizados por el yihadismo de Al-Shabaab, por ejemplo, o de otros grupos, ¿no? En este caso, en junio, en Somalia, en Puntland, un asalto a una base militar por parte de decenas de individuos de Al-Shabaab fuertemente armados acabó con la muerte de 70 soldados somalíes. No solamente este es el caso, también ha habido el caso de utilizar camiones bombas y explosivos y dejar una cifra muy alta de muertos. Un doble atentado con camiones bombas, en este caso murieron cerca de 358 personas. Estamos hablando de ellas cooperantes de distintas ONG, civiles, fuerzas de seguridad, en fin, hablamos de una cifra muy elevada en esta zona. Totalmente un punto muy, muy caliente y de gran actividad. Pasando hacia Asia Central y Sudeste Asiático, para seguir avanzando con el recorrido, en Afganistán se dieron situación de altos niveles, donde Al-Qaeda tiene una alta presencia y sobre todo los talibán. El régimen talibán ha conseguido dominar gran territorio y sigue avanzando, sigue en aumento su capacidad de instaurar un régimen talibán. No solamente a un lado de la frontera, sino al otro, como comentábamos también con Níger y con Mali. Y ha sido capaz de también lanzar atentados y ataques contra templos sufíes, contra otras profesiones religiosas, dejando cifras muy elevadas de víctimas. Afganistán, pese a encontrarse la operación la operación de la OTAN de Estados Unidos en Agarna y otras operaciones, Daesh también ha conseguido llegar y extender sus redes hasta esta región. Ha habido una campaña activa para luchar contra los talibán en Afganistán. Sin embargo, sigue siendo una fuerza considerable y en aumento, donde han conseguido realizar ataques a través de inmolaciones, explosivos. En este caso también han ocurrido lo que es acusaciones por parte de Rusia, que dicen que estaría atacando y estaría mermando la capacidad de respuesta del Estado afgano y pakistaní también para luchar contra el terrorismo, como una meta a corto plazo y a medio plazo, pero sin visión a largo plazo, ¿no? En este caso directamente pasamos a lo que sería también Filipinas. Nos alejamos un poco más, donde a comienzos de año se producían ataques en Mindanao a partir de
presuntamente a partir de Abu Sayyaf, una de las organizaciones terroristas conocidas en la región, y posteriormente la amenaza de Daesh ha aumentado en la zona, también en Ansar al-Sharia. A partir de marzo se preocupaba también la población de Indonesia, Malasia y Bangladesh por el repunte de Daesh y cómo se va implementando con el regreso de muchos de los foreign fighters de Siria e Irak también. Asimismo, en el sudeste asiático se ha producido el auge de entidades vinculadas a Daesh, y han proclamado algunas de ellas el califato. En su momento de inicio, a comienzos de año del año pasado, no presentaban una amenaza real. Sin embargo, con el tiempo, en mayo, quedó manifiesta que era una amenaza que había que combatir. Y esa amenaza era, por ejemplo, el Maute Group, en la ciudad de Marawi, que fue capaz de tomar la ciudad y dentro se encontraban como 20.000 personas, si no recuerdo mal. Una vez dentro de la ciudad, los esfuerzos para echar a estos grupos ha sido bastante complicado. En junio todavía no era capaz y habían quedado la cifra en 400 personas las que habían fallecido dentro de la lucha contra esta filial de Daesh, y no fue hasta octubre cuando acabó el asedio de Marawi y el fin del Maute Group en esta región. Y bueno, básicamente he intentado tratar los temas a grandes rasgos de la zona del terrorismo a nivel internacional, y ahora mismo pues lo que queramos comentar, como veas. Bueno, yo creo que está bastante bien, bastante en profundidad. De comentar, me llama mucho la atención el tema de Filipinas. Siempre ha habido ahí algo como que estaba, o sea, no sé si ahora van a tener más apoyo o lo que sea, pero siempre ha habido problemas con los grupos islamistas y tal. Pero bueno, no sé, siempre ha estado latente, pero al final no sé si irá más, ¿no? Quizás es un frente que nunca termina de arrancar del todo, y afortunadamente, ¿no? Sí. En efecto, la población musulmana que existe en la zona del sudeste asiático va en aumento. Y esta población musulmana que va en aumento también ha generado en más de una ocasión conflicto social con los otros grupos locales que se encuentran y otras etnias y también con otras religiones. Es normal que con este tipo de relaciones y conflictivas también existan grupos terroristas. Aprovechando el auge y sobre todo el branding que le otorga Daesh, estos grupos han sido capaces de organizarse y lanzar ataques. Al comienzo eran números que, por ejemplo, docenas. Se hablaba que a comienzos de enero eran solamente unas cuantas docenas de yihadistas que se encontraban en Filipinas. Y después, en mayo, vemos que se convertían estas decenas en casi cientos. Estamos hablando de, cientos, tampoco cientos. Estamos hablando de 50 personas, 50 yihadistas, 60, que al fin y al cabo plantan cara y son capaces de apertrecharse y generar una situación de bloqueo en una ciudad. Es como ocurrió en su momento, sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Bombay. Sí, que llegan allí y la lían parda y dejan a la ciudad paralizada. Efectivamente, paralizada, y que la controlan, y que el Estado pasaba meses y no conseguía entrar. Estamos hablando de una situación donde el Estado no es capaz de controlar el territorio y se ve obligado a lanzar operaciones militares, no solamente policiales, sino militares, para hacerle frentes. Sí. Y hablamos de un régimen como el filipino, que es bastante cerrado. Sí, y bueno, no tenía nada Duterte o algo así. Efectivamente. Duterte, que en la lucha contra la droga tiene una mano muy dura, que estaba creando, si no recuerdo mal, ejecutaba por la pena de muerte por tráfico con drogas o cadena perpetua, y estaba llegando a vulnerar derechos humanos. En cambio, en temas de seguridad como el yihadismo, pues parece que la mano no la tiene tan dura. O no la tiene tan dura, o por lo menos no tenía la consideración de que es una amenaza real. Es lo que imagino. No llegaba a pensar que esto en realidad era un problema que estaba en auge y en aumento. Lo mismo se puede ver en el resto de territorios. A lo largo de lo que justo he comentado, todo este anuario, se ve como el regreso de foreign fighters genera este tipo de dinámicas. Lo hemos visto en Afganistán, en Somalia, en varios otros territorios, como también hasta Turquía, o el mismo Filipinas, o la zona de
el sudeste asiático. ¿Hasta qué punto veremos en los próximos meses este fenómeno del terrorismo yihadista en aumento para hacerle frente con todas las capacidades correspondientes? Eso va a ser una interrogante muy complicada y difícil de resolver, la verdad. Y yo creo que nos hacemos todos esa misma pregunta, Bueno, pues nada, Bernardo, muchas gracias porque al final, fija, este BlitzTalkcast, la verdad es que no se pueden quejar porque ha sido bastante extenso y vamos, no tiene nada de grasa, es todo chicha, 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 chicha y chicha. así que estoy seguro que lo van a disfrutar nuestros oyentes. Y bueno, antes, por supuesto recordar dónde te pueden encontrar. A Bernardo Rodríguez Mayorga. Lo podéis encontrar en Twitter, @berrodma. Twitter, repito, berrodma con doble R. Sí. Y ya sabéis que también lo podéis encontrar porque es miembro del grupo GESI. Además es coordinador y colaborador del Observatorio sobre Actividad Yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental. Y bueno, como miembro del grupo GESI, bueno, pues lo podéis encontrar ahí en el grupo GESI, seguridadinternacional.es, y en Twitter al grupo GESI lo podéis seguir en grupo GESI. Bueno, pues nada, Bernardo, un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido totalmente mío. Encantado de haber participado del anuario. Y me he quedado con ganas de comentar muchísimas cosas más, pero sé que por cuestiones de tiempo es mejor dejarlo en este punto en el tintero y para próximas ediciones poder aportar un poco más, como siempre. Por supuesto, ya sabes que no tenemos por qué quemar cartuchos. Si hay algún tema que a ti te interese, ya sabes que los oyentes están dispuestos a escuchar de estos temas en profundidad. Así que bueno, pues por lo menos hasta el año que viene, hasta el próximo año, y que no tenga mucho trabajo esto, que será buena señal, pero me parece que no va a ser así. Pero, sí, en efecto. Pero me parece que nos vamos a ver el año que viene y bueno, y quién sabe si antes. Bueno, pues nada, Bernardo, un abrazo, ¿vale? Nada, muchas gracias vosotros. Hasta luego. Agur.